Y bueno, vamos a entrar a la palabra ahí, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 1 y 2. Vamos a estar tomando como referencia este pasaje y luego vamos a ir a movernos en otros más. Uno de los propósitos que tenemos como iglesia, bueno, tenemos 5 propósitos en los cuales nos movemos como iglesia. Uno se llama adoración, se llama discipulado, compañerismo, ministerio y discipulado y ministerio y la misión. El que me voy a enfocar hoy es el compañerismo. El compañerismo que Dios nos pone, nos coloca como iglesia. El compañerismo es la forma en la cual nosotros debemos de desarrollarnos, de movernos. Y cuando venimos a la palabra, la mayoría, usted puede ver que todo el Nuevo Testamento, o sea, lo que es el Nuevo Testamento de las Escrituras, está enfocado específicamente en la formación de la iglesia. Hay una carta a los Filipenses, una carta a los Tesalonicenses, a los Corintios, que era la iglesia que el apóstol Pablo y los demás escritores estaban fundando y estaban dando las indicaciones. Todo el Antiguo Testamento podremos decir que está la revelación de Dios, cómo el Señor se iba a presentar, el Mesías y todo lo que el inicio del mover de Dios en el pueblo de Israel hasta que Cristo viene a hacerse presente en el cuerpo, como ser humano, un cuerpo humano. Y luego viene entonces esta parte del Nuevo Testamento que específicamente es la instrucción para la iglesia. Ya no el Antiguo Testamento con todo lo que se manifestó ahí, se movió, sino que ahora ya de forma más específica el Nuevo Testamento está relacionado para formar, para desarrollar a la iglesia. Y así como lo fue para la iglesia del primer tiempo, también lo es para la iglesia de nuestro tiempo. No porque sea a la iglesia de Tesalónica o a la iglesia de los Filipenses o a la iglesia de Corintio, quiere decir que eso es para ellos. No, todas las cartas se aplican para nosotros, para el desarrollo, la conducta, el discernimiento, el mover que debe de existir dentro de la iglesia. Por eso el Nuevo Testamento está enfocado en eso. Las cartas, sobre todo las cartas paulinas, están enfocadas en eso, a dar la instrucción, a dar el orden que debe de haber dentro de la iglesia. Y dentro de toda esa instrucción y ese mover que Dios trae a través del apóstol Pablo y de los demás, se manifiesta el compañerismo como iglesia que debe de existir y que debe de moverse entre la unidad y entre la congregación. Dice la palabra ahí en Filipenses, si usted ya lo tiene, capítulo 2, verso 1 y 2, por tanto, dice la versión internacional, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, dice, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en el alma y en el pensamiento. O sea, el apóstol nos está dando aquí la forma, o nos está dando el mensaje en el cual nosotros tenemos que tener o debemos de movernos en un solo sentir. El sentir de unidad, el sentir que hay en el corazón de Dios para su pueblo. Por eso habla del compañerismo en el espíritu, porque nuestro compañerismo se basa en eso, en el espíritu. Ya no en un compañerismo como se maneja en lo secular, un compañerismo de trabajo. Podemos tener buenos compañeros de trabajo, pero es un compañerismo de trabajo nada más. O un compañerismo de barrio, ¿verdad? O un compañerismo de equipo de fútbol o de un equipo X, ¿verdad? Y se hace un compañerismo ahí, una camaradería. Pero el compañerismo que se refiere
aquí la palabra es al compañerismo en el espíritu, al compañerismo que debe de haber dentro de la congregación. Y dice, si eso debe estar afectado por el amor, el afecto entrañable, dice, llénenme de alegría y teniendo el mismo parecer, un mismo amor, dice, unidos en el alma y en el pensamiento. O sea que hay un tiempo, hay un mover donde cuando el Espíritu Santo se manifiesta a nosotros y nos hace miembros de la iglesia de Cristo, entonces nosotros entramos a este compañerismo espiritual, a este mover que Él tiene para nosotros. Pero como en todo compañerismo, la base del compañerismo son las relaciones, o sea, relacionarnos. Porque el compañerismo se manifiesta así, en relación, de persona a persona. Y como en toda relación, existe a veces fricción, ¿verdad que sí? Existe fricción, existen momentos donde la cosa se pone buena, como el matrimonio, con los hijos, etc. Pero aquí nos da un principio, una base. La palabra nos da una base de que las relaciones siempre merecen ser restauradas. Y eso va a depender ya de nosotros. Que las relaciones en las que nos movemos, en este compañerismo al cual el Espíritu Santo nos ha traído y en el cual nos ha puesto, merece que se restaure. Que no permitamos que el enemigo gane terreno, que no permitamos que el enemigo venga con la duda, venga con una raíz de separación, de división, de amargura y quiera sembrar un daño en nosotros. Porque la vida se trata de esto. La vida se trata de amar a Dios. ¿Verdad que sí? Claro que sí, ese es el principio. Se trata de amar. Pero Dios quiere también que amemos a nuestro prójimo y que valoremos a esa persona o a esas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Porque el compañerismo espiritual es para siempre. Voltee a ver el que está a su lado y dígale, tú y yo estamos unidos para siempre. El Señor nos ha unido para siempre. Porque la iglesia va a continuar en esta vida y en la otra. Sí, vamos a estar para siempre unidos en Cristo. Por eso tenemos que aprender a amarnos. Por eso tenemos que aprender a relacionarnos. No es como en el mundo, ¿verdad? Que un amigo o un compañero se separa del grupo, se separa la amistad y bueno, pues yo lo dejo y se acabó esa amistad, se fue esa amistad de mi vida. No, en el compañerismo espiritual es diferente, mayormente en la iglesia local, en la iglesia donde estamos congregados. Por eso Dios quiere que valoremos las relaciones y el Señor quiere que hagamos todo lo posible por mantener un lugar sano dentro de nuestro compañerismo. En lugar de descartar personas o quitar personas de nuestra vida, Dios quiere que aprendamos en todo lo que sea posible a tener relaciones sanas en el espíritu en nuestra vida. La palabra nos dice que Dios nos ha dado un ministerio. Y ese ministerio es restaurar. Dentro de los muchos ministerios que la palabra tiene, y el Señor nos ha dado a nosotros como su iglesia, nos ha dado ese, que se llama así, el ministerio de restaurar. ¿Verdad? Porque ayudamos a restaurar personas, restaurar vidas, a través del Evangelio, a través de la palabra. Por esa razón, una gran parte del Nuevo Testamento está dedicada a eso. Está dedicada a enseñarnos, a llevarnos bien el uno con el otro. A enseñarnos a estar en esa armonía que el Señor ha puesto dentro de la congregación. Y aquí el apóstol Pablo enseñó que nuestra capacidad para llevarnos bien con los demás, fíjense que es una señal de madurez espiritual. Si usted desarrolla esa capacidad
para llevarse bien con los demás, eso va a marcar su vida, su cristianismo, como una persona madura espiritualmente. Una persona madura tiene la capacidad de llevarse bien, de aprender a relacionarse, de tener relaciones sanas. ¿Por qué? Porque Cristo desea que nosotros, como su familia, seamos conocidos por algo. Dice la palabra, por el amor mutuo que debe de existir entre nosotros. Cuando nosotros estamos en ese amor y en esa unidad corporal en la iglesia, nosotros estamos dando testimonio. Somos un testimonio al mundo del amor real que tiene Dios entre nosotros. Por eso escúcheme lo que le voy a decir. Un compañerismo roto o una amistad que se fractura es un testimonio vergonzoso para los incrédulos, como cristianos. Sí, capte eso. O sea, un compañerismo que se fracturó, en lugar de edificar, va a derribar. Es un testimonio vergonzoso para la gente, porque nosotros estamos ya en el amor de Cristo. Por lo tanto, aquí en esta expresión de Filipenses, el apóstol Pablo está preocupado de que los miembros de la iglesia, allí en Corinto, se dividan, se enfrenten, porque había esos conflictos, había esos pleitos. Inclusive algunos historiadores mencionan que hasta tenían que ir a los tribunales. Esperemos que eso no suceda aquí. Tengamos que andar yendo porque será un testimonio negativo totalmente. ¿Sí? Por eso la palabra nos enseña a que tenemos que aprender a salvar las relaciones en el amor de Jesús. En 1 Corintios 6:15 dice la palabra: digo esto para que les dé vergüenza, dice. Fíjese el nivel, ¿verdad?, de calor que está aquí hablando el apóstol, diciéndonos a la iglesia: ¿acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Es lo que está diciendo ahí. O sea, él se sorprendió de que nadie en la iglesia fuera lo suficientemente maduro como para ayudar a resolver un conflicto pacíficamente. Es lo que está haciendo mención a eso. Aunque que no hay nadie que tenga la madurez para decirte: mira, ven, vamos a arreglar este asunto. Vamos a sentarnos y vamos a platicar, a dialogar de una forma pacífica. Y el apóstol estaba mencionando eso, se sorprendió de eso. Ahí mismo en 1 Corintios 1:10, estoy leyendo la versión internacional, vuelve a decir, les dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Porque estaba preocupado, porque había se estaba disolviendo esa armonía. Por eso dice: les suplico que vivan en armonía, que no haya entre vosotros divisiones, sino que se mantengan en un mismo pensar y en un mismo propósito. Está hablando de unidad en el espíritu, de unidad en propósito. Está hablando de visión, de que nos unamos en una visión y que no, yo estoy dentro de otra visión, o yo estoy de acá, yo hago esto. No, dice, tienes que estar en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo propósito. Esa es la instrucción de Dios para nosotros también.
Si queremos la bendición de Dios en nuestra vida, si queremos ser conocidos como hijos de Dios, debemos entonces aprender a ser pacificadores. Personas maduras, pacificadoras. Porque hay una bendición para ese tipo de personas. Mateo 5:9, Jesús dijo: Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Note lo que dice ahí. Jesús no dice: Dios bendice a los amantes de la paz. No. Tampoco dice: Dios bendice a los pacíficos. No. O sea, Jesús dice, la palabra no dice que Dios va a bendecir a los que parece que nunca se molestan. No, hay momentos en que nos molestamos por alguna situación, por algo. Pero lo que está diciendo aquí, la bienaventuranza, es que Dios bendice a los que trabajan, dice esta versión, a los que trabajan para que haya paz en el mundo. O sea, los que están en un mover de establecer la paz de Dios en donde están. O sea, aquellas personas que buscan activamente resolver un conflicto. Resolver. A esos tipos de personas Dios tiene una bienaventuranza, una bendición. ¿Sabe por qué? Porque los pacificadores son raros. Son raros de que existan. ¿Sabe por qué? Porque la paz, o trabajar por la paz, es difícil. No es fácil. No es fácil sentarte con alguien y hacer una confrontación. Por eso hay muchos matrimonios que no están bien, porque no han entendido el principio de ser pacificador, porque no hay una madurez de decir: ¿sabes qué? Vamos a sentarnos, vamos a tranquilizarnos y vamos a hablar las cosas como son. Si en el matrimonio hubiera este principio de ser pacificador, su familia estaría estable, estaría sana. Pero como no lo hay, entonces es difícil lograr la paz, porque de repente se sube la temperatura y de repente empiezan a volar platillos, cucharas y tenedores. ¿Verdad que sí? De repente empezamos a hablar y empezamos a decir cosas, porque la plática se va subiendo, ¿verdad? Se va subiendo de tenor, de temperatura, ¿sí? Pero la palabra dice: nosotros somos llamados a ser pacificadores. Pacificadores. Por eso son raros. Nosotros somos llamados a ser parte de la iglesia que establece este principio de Dios en medio de una sociedad. Porque tú y yo fuimos entonces llamados a ser parte de la iglesia. Y como parte de su iglesia, de la iglesia de Cristo, está este principio: establecer la paz entre unos y otros. Establecer esa paz. Y entonces ahí es donde Dios, el Señor, nos habilita, nos da habilidades importantes, nos da capacidad para desarrollar esa habilidad, para hacer ese tipo de ministerio que se necesita para poder salvar una relación, para poder salvar una buena armonía, un buen espíritu entre nosotros. Por eso la palabra, las cartas que el apóstol le escribe a la iglesia son cartas formativas, para formar la iglesia, para enseñarle a la iglesia lo que debe de hacer. Por eso nosotros, como en nuestro tiempo, en nuestra generación en la que estamos viviendo, tenemos que volver al principio de ser pacificadores, de trabajar por la paz. Porque ahí está una bendición esperándonos a nosotros. Por eso necesitamos salvar las relaciones. Por eso las relaciones merecen ser restauradas. No permita que el enemigo le gane en una relación que usted tenga hermosa con su esposo, su esposa, sus hijos
o entre miembros de la iglesia y por una situación que pasó, porque las situaciones suceden, se manifiestan, las equivocaciones, la falta de información se manifiesta, porque somos humanos. Pero no permitamos que eso nos robe o que eso venga a destruir lo que el Espíritu está haciendo en el compañerismo entre nosotros. De eso se trata, el estar siendo equipados por parte del Señor en nuestra vida. Por eso toda relación que usted sienta que se está destruyendo, tiene que sentarse y decirle: Señor, necesito hacer algo aquí. ¿Cómo voy a arreglar esto? ¿Qué necesito hacer? Bueno, le voy a mostrar dos formas de cómo nosotros podemos restaurar una relación o restaurar unas relaciones. Primer principio, Santiago 4, 1 y 2. Vea lo que dice ahí. ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Lo estoy parafraseando este texto. Dice: ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Entonces, para restaurar una relación, lo primero que tengo que hacer es hablar con Dios. Diga conmigo: hablar con Dios. Hablar con Dios. Ese es el primer paso bíblico hacia una restauración en una relación. Hablar con Dios antes de hablar con otra persona. Amén. Porque a veces hablamos con todo el mundo, menos con Dios. Lo primero que tenemos que hacer es hablar con Dios. O sea, discutir el problema con Dios. Traer el asunto ante el Señor. Porque mire, si usted primero ora por el conflicto, en lugar de ir y decirlo a un amigo, a su mejor amigo, a su mejor amiga, usted va a descubrir algo. Si usted ora primero por el conflicto, o Dios cambia tu corazón, o Dios va a cambiar a la otra persona sin tu ayuda. Eso es lo que sucede. Cuando vamos primero a Dios, antes de ir y dialogar, antes de ir y hacer más grande el problema, fíjate que me pasó esto, y empieza la situación a hacerse más grande, ¿por qué no ir primero con Dios? Y decir: Señor, aquí está, mira, este es el asunto, me siento así. Yo estoy viendo esta cosa así. Si hacemos eso así, que vamos primero con Dios, nos vamos a dar cuenta de algo. Dios va a cambiar nuestro corazón si nosotros estamos mal, o también Él va a cambiar a la otra persona, y muchas veces sin nuestra ayuda. Porque a veces en lugar de ayudar, la regamos más. Aunque no digan amén. A veces la regamos más. Primero tenemos que ir a Dios. Discutir el problema con Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Todas entonces esas relaciones que se dañaron irán más fácilmente a una restauración si solo hacemos primero eso, orar por eso, presentarlo adelante de Dios. Si usted ve el ejemplo, está en David. David, muchos de los salmos que él escribió son una oración. Si usted lo ha notado, son sus oraciones, pero son oraciones para desahogarse. Si lo ha notado, eso es. Son oraciones de desahogo que él escribió por la situación que estaba pasando. Por el conflicto el que tenía, quizás con sus enemigos, quizás entre él mismo. Y entonces surgían esas oraciones que son realmente eso, un desahogo de su ser interior.
En otras palabras, podemos contarle a Dios nuestras frustraciones. Clamemos a Él. ¿Por qué? Porque el Señor nunca estará sorprendido por lo que le digamos. Él no se va a sorprender, ni se va a molestar, ni va a sentir dolor, ni va a sentir inseguridad o cualquier otra emoción. Por eso podemos acercarnos al Señor y decirle exactamente cómo nos sentimos. Así como nos sentimos. En lugar de ir y quererse descargar con su amigo y sacar eso, ¿por qué no ir delante del Señor? Y descargar toda nuestra frustración, desahogarnos ahí. Si usted siente una frustración ante una situación, busque un salmo de la palabra y ore ese salmo. Y eso va a liberar su vida interna, va a darle una nueva perspectiva. Por eso tenemos que ir primero al Señor. La mayoría, esto yo lo he descubierto y lo estudié un poco, pero es una realidad que la mayoría de los conflictos tienen su raíz en las necesidades no satisfechas. Ahí es donde se originan los conflictos. En necesidades no satisfechas. O sea, no se hizo como yo quería. Y como tengo una necesidad insatisfecha, pues echo pleito. O hago un conflicto. Entonces tenemos que tener cuidado. Porque mire, algunas de esas necesidades insatisfechas que todos en algún momento pasamos o tenemos, les voy a decir algo, solo pueden ser satisfechas por Dios, no por las personas. Y lo que hacemos en ocasiones es tratar de que una persona llene esa necesidad en mi vida. Es que quiero que me entienda, quiero que me comprenda. Cuando esa necesidad, esa persona no lo va a hacer. Solamente Dios tiene y es así para nosotros, para satisfacer todas las necesidades que usted pueda tener o pasar en su vida. Solamente Él. Por eso cuando nosotros esperamos que algún amigo o un hermano de la iglesia, o el cónyuge, o un líder, o el pastor, o el familiar, satisfaga una necesidad que solo Dios puede cumplir, lo que está pasando es que usted se está preparando para una decepción y una amargura total. Porque no se va a poder suplir esa necesidad. Porque solamente hay muchas necesidades que solo Dios conoce y que solo Él nos va y Él puede solamente satisfacerlas en nuestro ser, en nuestra vida. Y entonces el apóstol Santiago notó que muchos de nuestros conflictos son causados por la falta de oración. Es lo que está diciendo el pasaje. Falta de oración. ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Ustedes desean las cosas pero no las consiguen. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Por eso primero tenemos que ir con Dios. Primero ir y presentar la situación delante de Dios. Porque sucede eso, que en lugar de ir a Dios, buscamos a los demás. Porque pensamos o creemos que los demás nos van a hacer feliz. Y luego nos enojamos cuando nos falla. Porque va a haber fallas ahí. Porque tu esposo no es perfecto. Tu esposa no es perfecta. Tu hermano que está a tu lado no es perfecto. Nadie somos perfectos aquí. ¿Verdad que sí? Dígase lo que está a su lado, no eres perfecto. Hay fallas. Perfección solamente cuando estemos en Cristo, ya en el cielo. Mientras que estemos aquí, va a haber fallas. Por eso Dios
en su palabra nos enseña: primero búscame a mí y luego tú vas a poder salvar una relación. Porque si primero nos enfocamos en Dios, primero estamos enfocados en Él, entonces yo voy a poder restaurar una relación. ¿Por qué? Porque mi enfoque ya no es la persona, ya no es mi esposa, ya no es mi hija, ya no es mi hermano. Mi enfoque es Dios. Ya no voy a estar enfocado en que él o ella me va a dar suplir una necesidad. Entonces mi enfoque ya no va a estar ahí. Mi enfoque va a estar realmente en lo que se necesita resolver, no en mi necesidad, porque ya mi necesidad ya la presenté delante de Dios. Y entonces Él va a empezar a trabajar conmigo, si es necesario, o con la otra persona. Entonces lo primero que tenemos que hacer para salvar una relación es eso: hablar primero con Dios. Primer paso bíblico hacia una restauración es eso: hablar con Dios antes de hablar con la otra persona. Dígase lo que está a su lado: habla primero con Dios. Habla con Dios. Ahora pregúntele a alguien que esté ahí cerca de usted: ¿qué es lo primero que haces cuando tienes un conflicto con alguien? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Te enojas? ¿Rechinas los dientes? ¿Explotas? ¿Qué es lo primero que haces? Recuerda, lo primero es hablar con Dios. Porque el Señor te va a quitar todo coraje. El Señor te va a quitar el Espíritu Santo en nosotros. No va a hacer que se manifieste la carne, ¿verdad? La obra de la carne, que son iras, contiendas, pleitos, griterías y todas esas cosas. Cuando nosotros vamos primero con Dios, el Espíritu Santo está ahí y se manifiesta en nosotros y no permite que la obra de la carne quiera manifestarse ahí, sino que nos enseña a vivir en el fruto del Espíritu, a manifestar el fruto del Espíritu, no el fruto de la carne. Por eso, ¿qué es lo que haces? Debes de tener cuidado. Hay que centrarnos primero en Dios, buscar primero al Señor. Entonces, nuestra vida de oración es un reflejo. Nuestra vida de oración es eso, un reflejo de que solo Dios puede satisfacer todas nuestras necesidades. Una persona que ora, que tiene una vida de oración constante, que tiene una vida de oración con Dios, no va a andar buscando satisfacer sus necesidades en personas, porque su necesidad primaria ya tiene solución: Dios, el Espíritu Santo en su vida, la palabra de Dios. Por eso una persona que no ora, que no está en constante oración, es muy fácil que tiene conflictos, es muy fácil que se enoja, es muy fácil que siempre está en pleitos, en cosas de la carne. ¿Por qué? Porque tiene una vida insatisfecha. Hay insatisfacción en su vida porque no se ha presentado, porque no está en la corriente de Dios, porque no está en el fluir de Dios. Por lo tanto, su vida está insatisfecha. Pero cuando estamos ahí en la corriente del Espíritu, cuando estamos ahí postrados, recibiendo de la unción del Espíritu Santo, de la unción de la palabra, de la unción de la comunión, de la adoración, nuestra vida está completa. Y sí, habrá situaciones. Habrá un conflicto en la casa, habrá un conflicto en la iglesia, o habrá un malentendido en la relación de la pareja, o por ahí con un hijo, etcétera. Pero eso no va a afectar más allá de eso, sino que rápido le vamos a dar solución. ¿Por qué? Porque estamos tomando de la fuente de Dios, que es nuestra primera solución para conflictos. Ahora, lo segundo que tenemos que hacer para restaurar la relación, el segundo paso es tomar la iniciativa. Toma la iniciativa. Tienes que tomar la iniciativa. Mateo 5:23
24, la traducción viviente dice así: por lo tanto, dice, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Wow. Por eso el segundo paso es tomar la iniciativa. Sin importar, le voy a decir esto muy claro, sin importar si eres el ofensor o el ofendido. Porque a veces decimos, no, pues es que él me ofendió, que él venga, que ella me diga. No, ¿yo por qué? Lo que está diciendo esta palabra, sin importar si eres el ofensor o el ofendido, Dios espera que tú y yo tomemos la iniciativa. Eso es lo que espera el Señor, que tomemos la iniciativa. O sea, no esperes hasta que la otra persona tome la iniciativa de arreglar el asunto. O sea, preséntate tú ante la otra persona primero, porque restaurar el compañerismo que se está rompiendo es muy importante. Es importante, porque eso es causa de problemas dentro de una familia, dentro de un hogar, dentro de cualquier área en la vida. Jesús entonces mandó que aún, fíjese al nivel que el Señor Jesús manda este principio, que aún tenía prioridad sobre la adoración. Y vaya que la adoración en ese tiempo no es como hoy lo tenemos nosotros. La adoración está hablando en el templo, la adoración está hablando cuando se hacían los sacrificios. Por eso dice que tiene que dejar ahí la ofrenda. O sea, él llevaba o un toro, o un macho, o un animal, o una paloma, y lo iba a sacrificar al templo. Esa era la ofrenda que esa persona llevaba, o iba a llevar una masa o una porción de harina, la que fuera, cualquier tipo que fuera la ofrenda. Pero la instrucción era esta: tienes que llevar la ofrenda y dejarla ahí. O sea, no la vas a sacrificar, o sea, la vas a dejar ahí. Y te acuerdas que hay un conflicto con alguien, deja ahí tu ofrenda en el altar, y ve y arregla la situación, y luego vienes otra vez y ahora sí presentas la ofrenda. Ahora sí que el sacerdote haga la ofrenda, degolle el animal, esparza, lo ponga en el sacrificio y se haga todo el ritual. A eso es lo que se refiere ahí. Y entonces el Señor le da prioridad. ¿A qué le da prioridad? A que estemos bien con nuestros hermanos, a que estemos bien en la familia. Le da prioridad sobre la adoración. Esa adoración que se envolvía en comunidad. Por eso Él manda y dice: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que tienes algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Porque el Señor sabía que el asunto estaba en el corazón, era interno. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros ya no estamos en ese tiempo donde se presentaban así las ofrendas, la adoración. Pero lo que ahora nosotros podemos hacer, cuando se presente una situación así, que esté rompiendo el compañerismo, que esté rompiendo la unidad, lo que vamos a hacer es esto, apúntelo: convocar a una reunión de paz. Reunión de paz. Inmediatamente convoque a una reunión. O sea, vamos a hablar. Vamos a hablar. No lo posponga. No ponga excusas. O no diga promesas.
Algún día voy a encontrar el tiempo. Y luego vamos a hablar de esto. Porque eso no va a arreglar nada. Eso no soluciona nada. Lo que tenemos que hacer es programar un encuentro cara a cara, tan pronto como sea posible. Amén. Si usted sabe que la cosa no está muy bien, que la relación no está muy bien, inmediatamente convoque a una reunión de paz. Si usted sabe que la situación con su esposo, con su esposa, no está muy bien, con sus hijos, con quien sea, inmediatamente convoque a una reunión. Vamos a hablar sobre esto. Porque si retrasamos algo, el retraso solamente lo que hace es que hace más profundo el resentimiento. Y la cosa se pone peor. Si lo dejo para la semana próxima o se lo dejo para el próximo mes, lo que va a hacer es que esa situación que dañó un poco, ese resentimiento, se va a hacer más grande. Por eso inmediatamente hay que hacer una reunión. Por eso hay que tomar la iniciativa. Así como Jesús dijo, deja ahí eso y reúnete con la persona. Y ahí es donde entra el perdón, ahí es donde entra, ¿verdad?, el amor, la madurez de poder dialogar y de poder decir, bueno, yo pensé esto, pero no era así, pero era así, pero se complicó esto, pero vamos a poner el orden. ¿Cuál es el orden aquí? Tiene que haber un orden. Y entonces, hablando las cosas, desarrollando un plan, y todo tiene que tener un principio de orden. ¿Y cuál es el principio de orden? O sea, ¿cómo voy a saber quién tiene la razón o quién no la tiene? Pues está muy sencillo. La palabra tiene el orden. ¿Verdad que sí? La palabra tiene el orden. La palabra es la que nos da el orden. Usted dice, pero es que no es mi responsabilidad. Bueno, a ver, vamos a ver qué dice las responsabilidades del hombre, las responsabilidades de la mujer. El asunto es con los hijos. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia sobre los hijos. Bueno, no, el asunto es en la iglesia. Vamos a ver qué dice el orden que Dios tiene para la iglesia. No, pues es que el asunto es del pastor. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre los pastores. O sea, todo está en la palabra. La palabra es nuestra regla, es nuestra regla de conducta, ¿sí? Todo tenemos que filtrarlo a ver qué dice la palabra. No lo que digo yo, ni lo que dice usted, ni lo que dice aquí. No, lo que dice la palabra. Aquí están los principios de orden. Para no hacer lo que queramos, porque a veces a nosotros se nos ocurren ideas. Somos muy buenos para eso, ¿verdad? Hacemos algo y de repente se nos ocurre hacer algo y queremos hacerlo así. Pero para eso Dios nos dejó su palabra. ¿Para qué? Para hacer las cosas en el orden correcto. Y si seguimos la palabra, seguimos el orden correcto, no va a haber ningún problema. Se va a solucionar. Va a haber paz en el corazón, va a haber paz en la armonía, va a haber paz en el hogar, va a haber paz en la relación. Y el Señor se va a glorificar en eso. Eso es lo que tenemos que hacer, reunirnos y no retrasarlo. Inmediatamente, cuando usted sienta que hay algo con su esposo o su esposa, inmediatamente dígale, vamos a hablar esto. No le dé lugar al enemigo. Porque cuando se trata de conflictos, cuando se trata de situaciones así, el tiempo no sana nada. No sana nada. Es todo lo contrario, provoca daños más intensos, más fuertes. Entonces, cuando nosotros actuamos lo antes posible, también esto reduce el daño espiritual. Porque la palabra nos enseña que el pecado incluye conflictos sin resolver. Escúcheme, el pecado incluye conflictos sin resolver. El pecado bloquea nuestro compañerismo con Dios y evita
que nuestras oraciones, dice, sean contestadas. Fíjate todo lo que hace. Aparte de todo eso, nos sentimos mal. ¿Verdad que sí? Nos sentimos como miserables, como que no estamos bien. Es el efecto de eso. Por eso es necesario resolver inmediatamente, para que no haya un bloque en nuestro compañerismo con Dios, para que no se evite que nuestras oraciones sean contestadas. No. Que tengamos libre acceso y que nuestras oraciones sean escuchadas. Un caso de esto está ahí en Job, cuando los amigos de Job le recuerdan a él el resentimiento. Dice en Job 5:9, el resentimiento mata a los necios. 18:4, es tal tu enojo que te desgarra el alma. O sea, la cosa estaba intensa ahí. Por eso tenemos que tener cuidado, porque el conflicto, más que exterior, es interno, es en nuestro ser interno. Por eso el Señor quiere que la paz sobreabunde en nuestro ser interior, en nuestra alma, en nuestro corazón, para que no tengamos este tipo de conflictos, de situaciones, para que no lleguemos a estos extremos y que podamos vivir en armonía, desarrollarnos en armonía. El éxito entonces de una reunión de paz va a depender de escoger el tiempo y el lugar correcto. Escoja el tiempo y el lugar correcto para esa reunión, para ese encuentro. No se reúna cuando esté cansado, cuando ande apurado, porque si anda usted apurado, a todo va a decir que sí, y ya después ni se va a acordar de lo que dijo. No, pues sí, dije eso. Pues sí, pero es que estaba carrereado, estaba haciendo otras cosas. No, hay que darnos el tiempo. ¿Para qué? Para que las cosas quede clara, asentada. Por eso el mejor tiempo es cuando las dos partes están en su momento tranquilos, para poder dialogar. El esposo, la esposa, o los hijos, o quien sea, para poder dialogar y poder llegar a un acuerdo sano. Y de eso va a depender esa reunión de paz que usted tenga. Ese tiempo de armonía, ese tiempo de vamos a dejar las cosas claras, para que nuestra vida tenga paz y no caigamos en un desorden en nuestras emociones, porque luego las emociones se descontrolan y hay un problema ahí emocional. Entonces, la pregunta que viene aquí es, en esta noche para usted, ¿con quién necesita organizar una reunión de paz? Pregúntese, ¿con quién tengo que hacer esa reunión? ¿Con quién me urge tener una reunión de ese tipo? Hágalo. Ya sabe, primero ore y luego inmediatamente dígale, vamos a reunirnos. Es más, vamos a tomarnos un café, ¿verdad? Y ahí durante el café vamos a compartir esto. Mira, hay que organizar eso, porque si no, eso va a tomar ventaja en la relación y se puede perder una relación que puede ser tan poderosa para dar un testimonio a un incrédulo, o también puede ser tan poderosa para destruir un testimonio ante un incrédulo. Por eso nuestras relaciones, nuestro compañerismo tiene que ser un compañerismo sano, en el Espíritu, sano en Dios. ¿Para qué? Para que demos ese testimonio de poder a las personas que nos conocen, porque hay personas que nos conocen, personas que están observando nuestro comportamiento, que observan, quizás no dice nada, pueden ser sus hijos, que lo están viendo a usted como papá, cómo resuelve sus conflictos, que te están viendo cómo reaccionas, o puede ser alguien que está
ahí cerca de tu vida, un amigo, compañero de trabajo, etcétera, que te está observando y está viendo cómo reaccionas. Está viendo qué testimonio presentamos de Jesús ante la sociedad, ante la gente. Y entonces cuando las personas ven un testimonio sano, un testimonio sano en nosotros, ellos van a querer, van a anhelar tener lo que nosotros tenemos. Tener a Dios, tener la palabra, tener realmente esto que cambia nuestra vida, esto que nos está transformando, esto que nos lleva en un proceso de gloria en gloria. Por eso es importante no dejar que esto pase y que salvemos las relaciones en las cuales Dios nos ha establecido. Que trabajemos en eso, que vivamos en eso, en tener relaciones sanas. Quizás usted ha tenido momentos difíciles en algún conflicto con alguien, que eso le afectó su compañerismo con la persona y hasta con Dios. Porque a veces esos compañerismos o esas explosiones, más bien, esos conflictos con alguien, pues nos hace sentir mal. Ya no podemos ir a orar de la misma manera. Como que nos hace sentir mal. Por eso inmediatamente tenemos que buscar una solución. Y la solución va a ser salvar las relaciones. Ser personas que salvemos, que seamos guiados a mantener, a restaurar relaciones sanas en donde quiera que estemos, porque eso va a ser un testimonio de poder ante los de afuera. Amén. ¿Reciben esta palabra? Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración en esta hora. Señor, te damos gracias. Siempre estar delante de tu palabra nos transforma. Siempre el poder estar delante de tu palabra nos cambia, nos hace reflexionar y nos hace cambiar de perspectiva en nuestra vida. En esta hora, Señor, gracias por esta palabra que tú traes a nosotros. Lo importante que es tener un compañerismo sano, un compañerismo que nos edifique, que nos lleve a ser mejores, que nos lleve a la unidad en el Espíritu, llenos de amor, llenos de alegría, en un mismo sentir, como dice la palabra, en un mismo pensamiento, una sola unidad. Dígale, yo quiero vivir en ese tipo de compañerismo, Señor. Y dígale, yo quiero, Señor, que tú me ayudes a desarrollar esas habilidades que se necesitan para vivir así. Relaciones sanas, en donde quiera que yo esté, que yo pueda ser un testimonio, Señor, de que realmente tú transformas vidas, porque lo has hecho conmigo. Que realmente tú has transformado todo lo que soy, que ahora yo puedo tener relaciones sanas, amigables, que van a bendecir vidas, que van a bendecir a otros, que serán usadas como testimonio de poder y de autoridad. En el nombre de Jesús. Señor, que tu hermosa unción en esta noche nos envuelva en esta unidad que el apóstol deseó ante los filipenses, a los colosenses. Que esa visión que él tuvo de una iglesia que se mueve en un compañerismo en el Espíritu, esa visión, Señor, sea con nosotros. Que vivamos en ese fluir, que estemos ahí practicando estos principios eternos y poderosos, que nos hace ser mejores para ti, Señor. En el nombre de Jesús, hoy en esta hora, si aquí hubiera una persona que necesita platicar, que necesita salvar una relación, Señor, te pido para que tú des esa unción y ese momento especial en su vida.
para que pueda salvar esa relación. En el nombre de Jesús. No permitir que nada pueda dañar lo que tú estás edificando entre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Que tu hermosa unción, Señor, hoy brote en nosotros. Y vivamos en esa armonía a la cual somos llamados. Un compañerismo en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor. Aleluya.